Ok, entremos de lleno en esto. Al observar a nuestro alrededor, el universo entero puede parecer, digamos, un rompecabezas gigantesco, súper complejo. Y la verdad es que todo, absolutamente todo lo que ocupa espacio, es materia. Pero para descifrar cómo funciona realmente, hay que ir paso a paso. Así que en esta guía explicativa vamos a desmenuzar el mundo físico para entenderlo con total claridad, en un viaje fascinante que va desde esas pistas macroscópicas, las que saltan a la vista, hasta llegar a sus transformaciones microscópicas más profundas. Nuestra ruta de hoy está súper definida. 1. Explorando la materia. 2. Lo general de la materia. 3. Propiedades físicas y cambios. 4. Calor versus temperatura. Y 5. Propiedades químicas y transformación. Es un mapa perfecto que nos lleva, directamente y sin escalas, de lo superficial a lo profundo. Sección 1. Explorando la materia. Los primeros indicios. Porque claro, observar la materia siempre empieza con nuestras herramientas más básicas y naturales, los sentidos. Al analizar cualquier material, tenemos dos grandes caminos. Por un lado, están las propiedades cualitativas y, bueno, como su nombre lo indica, estas dependen al 100% de nuestras sensaciones. Hablamos de percibir el olor riquísimo del café en la mañana, ver el color rojo intenso de una manzana o sentir la textura súper áspera de una piedra. Pero, por otro lado, tenemos las propiedades cuantitativas. Aquí dejamos de lado las impresiones personales y nos metemos de lleno en la rigurosidad de los números y las unidades. Es dar ese salto enorme entre decir simplemente, «Uy, hace calor», a afirmar con exactitud científica que estamos a 30 grados Celsius. Y para ser todavía más precisos con este tema, las propiedades cuantitativas son esas características que medimos y expresamos con un valor numérico y una unidad exacta. Pero, a ver, ¿qué significa realmente medir en ciencia? Pues es súper simple. Básicamente es comparar una propiedad de la materia contra un patrón de referencia estándar, o sea, contar matemáticamente cuántas veces cabe esa unidad específica dentro de lo que estamos evaluando. Pasemos a la sección 2 y veamos cómo se construye esto. Lo general de la materia. Características comunes a todo. Son esos rasgos que, ojo, están presentes en absolutamente toda la materia, pero que por sí solos no nos alcanzan para identificar una sustancia específica. Tenemos 4 propiedades generales que son imprescindibles. Primero, la masa, que es la cantidad total de materia y que medimos usando una balanza, ya sea en kilogramos o gramos. Luego está el volumen, que es simplemente el espacio físico que ocupa un cuerpo. En tercer lugar tenemos el peso, y aquí hay que hacer una pausa, porque en ciencia, peso y masa no son para nada lo mismo. El peso es la fuerza de gravedad actuando sobre esa masa, por eso lo medimos con un instrumento distinto, llamado dinamómetro, y se expresa en newtons o dinas. Y finalmente la inercia, esa resistencia fascinante que tiene cualquier objeto a cambiar su estado, ya sea que esté quieto y se resista a moverse, o que esté en movimiento y no quiera detenerse. Sección 3. Propiedades físicas y cambios, sin alterar la composición. Aquí entramos a analizar cómo un material puede transformarse sin dejar de ser en el fondo exactamente lo que es. Tomemos un ejemplo cotidiano buenísimo, el punto de fusión. Imaginemos un trozo de mantequilla. Cuando la temperatura sube, digamos entre los 25 y los 35 grados, esa mantequilla pasa de estado sólido a líquido. Y lo maravilloso, lo realmente increíble de este cambio físico, es que ese líquido derretido sigue siendo mantequilla. Su estructura interna no cambió, simplemente aumentó el nivel de movimiento entre sus moléculas. Otro concepto vital es la densidad. Esta es una magnitud física que nos dice matemáticamente cuánta materia hay concentrada en un espacio determinado. Es facilísimo de calcular, solo dividimos la masa entre el volumen. Y a diferencia de las propiedades generales que vimos hace un momento, la densidad funciona como una huella digital. Nos permite identificar con exactitud de qué material estamos hablando, porque cada sustancia tiene la suya propia. Ahora, la materia no solo existe en esos clásicos estados de sólido, líquido y gaseoso que nos enseñan siempre. ¿Qué va? Existen estados físicos extremos que son una verdadera locura. Por un lado tenemos el plasma. Este estado se forma cuando los gases se calientan a temperaturas brutales, de unos 10.000 grados, creando una sopa de iones,
Y de hecho, gracias a las estrellas, es el estado más abundante de todo el universo. Luego, yéndonos al extremo totalmente opuesto, está el condensado de Bose-Einstein. Esto ocurre cuando ciertos materiales se enfrían tanto, acercándose al cero absoluto, que las partículas pierden casi por completo su capacidad de moverse. Es el frío en su máxima expresión. Y claro, existen otras propiedades físicas súper prácticas en el día a día. Por ejemplo, el punto de ebullición, como cuando el agua empieza a hervir y se convierte en gas a los 100 grados Celsius. También tenemos la ductilidad y la maleabilidad, que son esta capacidad increíble de metales como el cobre o el aluminio para estirarse en hilos finísimos o aplastarse en láminas súper delgadas. Y por supuesto, la tenacidad, que es esa resistencia formidable a romperse o deformarse cuando reciban un golpe fuerte. El acero, sin lugar a dudas, es el ejemplo perfecto de esto. Sección 4. Calor versus temperatura. Entendiendo la energía. Dos conceptos que solemos usar como sinónimos todo el tiempo, pero que hoy vamos a separar de una vez por todas. Entonces, el punto crucial a entender aquí es la diferencia técnica entre ambos. La temperatura es simplemente una medida. Nos dice cuál es la energía cinética promedio de las partículas, o sea, qué tan rápido se están moviendo por ahí, y no le importa en absoluto cuánta masa haya. En cambio, el calor es algo muy distinto. El calor es la energía térmica real que se está transfiriendo, que viaja activamente de un cuerpo a otro, justamente porque existe una diferencia de temperatura entre ellos. En resumen, la temperatura mide el movimiento y el calor es la transferencia de esta energía. Y este proceso dinámico sigue 3 pasos estrictos en la naturaleza. Paso 1. Un cuerpo que tiene mayor temperatura interactúa con otro de menor temperatura. Paso 2. La energía térmica, es decir, el calor, comienza a fluir entre ellos. Y finalmente el paso 3, este flujo se detiene de golpe al alcanzar el famoso equilibrio térmico. Ese es el instante exacto en el que ambos cuerpos logran igualar sus temperaturas por completo. Básicamente es la naturaleza encontrando su propio balance. Llegamos a la sección 5, propiedades químicas y transformación. Cambio de naturaleza. Aquí entramos al terreno donde la materia sufre transformaciones completas y, sobre todo, irreversibles. Y hay una cita textual de nuestra investigación que ancla perfectamente esta idea. Dice así: al determinar la propiedad química de una sustancia, se presenta un cambio en su naturaleza y se altera su composición original. El mensaje central no podría ser más claro. Ocurre una reescritura total a nivel molecular. La identidad de ese material inicial simplemente desaparece. Y esto ilustra de manera brillante la gran diferencia. Volvamos al ejemplo de derretir la mantequilla. Al final, sigue siendo mantequilla, ¿verdad? Un clásico cambio físico. Pero un cambio químico es otra historia. Si tomamos una hoja de papel y la quemamos, desatamos una reacción drástica. La estructura molecular interna colapsa y se forman sustancias completamente nuevas, que antes no estaban ahí, como gases y cenizas. Del papel original ya no queda absolutamente nada. Las propiedades químicas responsables de orquestar estas transformaciones tan radicales incluyen la reactividad en general, la combustión violenta que vemos al encender algo en presencia de oxígeno, la oxidación que corroe gradualmente a los metales y la descomposición térmica causada por temperaturas extremas. Básicamente, todas estas características nos describen exactamente cómo se va a comportar una sustancia al chocar con otra y cómo esa interacción va a destruir y transformar su estructura original. Y para cerrar, si tomamos como un hecho innegable que absolutamente todo en el universo está sufriendo cambios físicos y químicos de manera constante, ¿qué nuevas y complejísimas sustancias se estarán formando justo ahora mismo en los inmensos hornos de plasma de las estrellas? Entender la materia no es solo memorizar las teorías de un libro de química, es tener en nuestras manos la llave maestra para comprender el motor activo de todo el cosmos. Un pensamiento, sin lugar a dudas, fascinante para llevarnos hoy y seguir investigando.